agradecido por acompañarnos en el día de hoy. Bueno, la sesión que hoy queremos, o la información que queremos compartir el día de hoy es acerca de cómo poder lograr el cumplimiento PCI-DSS desde la perspectiva o en el IBMI. Me presento de nuevo, mi nombre es Leonardo Villalobos, soy el líder técnico para toda la parte de seguridad, remediación y auditoría en el IBMI para Click Tecnología. Y hoy les estaré hablando acerca de lo que es, en primer lugar, qué es PCI, una definición del acrónimo PCI-DSS, quién fue el creador de este estándar, o quiénes participaron en la creación del estándar, quiénes deben cumplirlo, por qué deben cumplirlo y quién valida este cumplimiento. De igual manera, hablaremos sobre la aplicación de los requisitos, o sea, cuáles son los componentes del sistema, a qué llama PCI-DSS un componente del sistema, a cuáles de estos componentes del sistema aplica, y cómo está compuesto el entorno de los datos de tarjeta. También les hablaré acerca de la versión vigente o la última versión de la normativa, cuál es el ciclo de actualización o el ciclo de vida de la misma y cómo el Consejo de PCI-DSS lleva a cabo este proceso. Y finalmente, y no menos importante, hablaremos de los requisitos PCI-DSS y cómo podemos lograr el cumplimiento de algunos de estos requisitos utilizando los componentes de seguridad, las funcionalidades que están en el sistema operativo y en algunos casos utilizar soluciones de terceros que igualmente se apalancan o se apoyan en esta inteligencia que ofrece el IBMI. Bueno, ¿qué es PCI-DSS? Básicamente este es el acrónimo en inglés del estándar de seguridad para la industria de tarjetas de pago. PCI-DSS es una normativa que fue creada por lo que se conoce como el Consejo de PCI-SS. Este consejo es el órgano rector, el que se encarga de todo el tema de la normativa o del estándar, y está conformado por las 5 empresas más prominentes en el mercado o en el negocio de los medios de pago, como son Amex, Mastercard, Visa, Discover Financial Services y JCB International. Son estas instituciones quienes se reunieron con la finalidad de crear una guía, una referencia, un marco de trabajo para ayudar a las organizaciones que procesan, almacenan y transmiten datos de tarjeta de cliente a asegurar los mismos, con la finalidad de evitar los fraudes que involucran estos instrumentos de pago. ¿Quiénes deben cumplirlo? Bueno, todas las organizaciones que de alguna manera almacenen, procesen o transmiten datos del titular de la tarjeta y datos confidenciales de autenticación están bajo el alcance o el scope, como lo llama el Consejo, de la normativa o del cumplimiento de PCI-DSS. ¿Por qué estas instituciones o estas organizaciones deben cumplir? Porque generalmente deben evitar, la pérdida de sus permisos para procesar o utilizar los instrumentos de medios de pago de esta franquicia. Y de igual manera evitar las auditorías rigurosas o los pagos de multa. En el ámbito de las organizaciones que podemos mencionar, o la clase de organizaciones, encontramos los comercios, las empresas procesadoras de pago, los adquirientes, las entidades emisoras y los proveedores de servicios de pago. Ellos deben enviar su cumplimiento al estándar de una manera periódica. ¿Quién se encarga de llevar a cabo la validación de este cumplimiento en estas organizaciones o a estas organizaciones? Bueno, son unos auditores autorizados denominados QSA o Qualified Security Access. Básicamente, estos son empresas que cuentan con la certificación por parte del Consejo de PCI para llevar a cabo esta tarea. De igual manera, estas empresas, personas obviamente, tienen que validar esta certificación o mantenerlas en el tiempo. Hay una suerte de sección para aquellas compañías que procesan menos de 80.000 transacciones por año y que se les permite llevar a cabo una especie de autoevaluación utilizando un cuestionario que provee el mismo consejo. ¿Qué es básicamente o cómo está conformada la normativa? Bueno, desde una perspectiva o de alto nivel, son 12 requerimientos que a la vez decantan en otros requerimientos más específicos, en los cuales yo les voy a estar sobre algunos de ellos y respecto de la acción del nivel como atrapados en uno de los ejemplos de agrupales.
por ejemplo, desarrollo de datos del tipo administración de vulnerabilidad, implementar medidas sólidas de control de acceso, supervisar y evaluar las redes con seguridad y mantener una política de la información. Se dice que son 50 de física y administrativa. Por supuesto que estos controles no todos tienen que ver con tecnología, pues como ya lo voy a mostrar, también hay la participación, por supuesto, de personas, como toda organización, o estándar indica que estas deben ser entrenadas, que deben ser capacitadas en el tema de la normativa y la seguridad de información como todo. Disculpen, ¿me están escuchando bien? Sí, ahí se escucha bien, don Leo. Ok, gracias. Bueno, en cuanto al tema de la aplicación de los requisitos del estándar PCI DSS, en primer lugar, bueno, la normativa habla de que se aplica a todos los componentes del sistema. Pero, ¿qué es un componente del sistema para el estándar? Bueno, básicamente es cualquier elemento de red, servidor o aplicación incluido en el entorno de datos de tarjeta. Es decir, cuando se define el alcance de lo que es la normativa y el cumplimiento, pues todos los elementos que están dentro de este entorno es un componente. O sea, todos estos elementos que hacen vida dentro del procesamiento, la transmisión y el almacenamiento de los datos del titular de la tarjeta. Como ya se lo había mencionado, el entorno de los datos de tarjeta consta de personas, procesos y tecnologías, ¿no? Y es por eso que ustedes, la primera impresión que pueden tener es que son demasiados controles, pero no, como lo dije, no todos están relacionados exclusivamente a temas tecnológicos. La versión o la versión que está vigente es la 3.2.1 de mayo del 2018. El ciclo de actualización de la norma es cada 3 años, según lo indica el Consejo. Esto significa que la versión 4.0 debió haber sido pasada. Sin embargo, esto no sucedió. Asumo que uno de los factores que provocó esta demora es el tema pandemia. Sin embargo, la espera llega a su fin y el mismo Consejo indica que en el primer trimestre de este año, bueno, todavía no ha terminado, saldrá a la luz la versión 4.0 del estándar PCI DSS. Y entre los objetivos claves que indica el mismo Consejo que se han seguido, que se han tomado en cuenta para la elaboración de la versión, tenemos primero, garantizar que la norma siga satisfaciendo las necesidades de seguridad del sector. Estamos hablando, por supuesto, del sector de los medios de pago. Añadir flexibilidad y apoyo a metodologías adicionales para lograr la seguridad. Mover la seguridad como un proceso continuo y mejorar los métodos y procedimientos de validación. En cuanto al tema de añadir flexibilidad, quiero dejar claro que según los expertos en la materia, no se trata de que los requisitos son ahora más débiles o más relajados. No, es todo lo contrario. Porque según estos expertos, pues hay énfasis en la nueva versión sobre dos tópicos muy importantes, como son la autenticación multifactor y el cifrado de los datos. Es decir, o dicho de alguna manera, esta versión del estándar va a hacer mucho hincapié en estos tópicos. En cuanto a promover la seguridad como un proceso continuo, sin duda que la seguridad de información o la seguridad de TI debe ser parte de las organizaciones, debe ser una cultura que intrínseca en todo este tema para que las organizaciones puedan realmente entregar seguridad y proteger los datos del titular de la tarjeta. En cuanto a los métodos de validación y procedimientos, bueno, sí hay un trabajo importante también que están con la búsqueda o con la intención de que estos métodos permitan pues que las organizaciones puedan cumplir de manera expedita con lo que es el estándar. Bueno, ahora les voy a conversar acerca de los requisitos y algunos requisitos muy puntuales y cómo el IBMI puede lograrlo utilizando, como ya lo había mencionado, la seguridad, los componentes, la inteligencia presente en él y en otros casos, como utilizando soluciones de los partners de IBM que se apalancan obviamente en esta inteligencia, se puede lograr el alcance del requisito o el cumplimiento del mismo. En primer lugar,
tenemos que, la normativa nos habla, el primer requisito, perdón, de instalar y mantener una configuración de firewall para proteger los datos del titular. Y tengo dos subrequisitos, que es el 1.2 y el 1.3, que nos dice que hay que desarrollar configuraciones para firewall y router que restringan las conexiones entre redes confiables. Y que prohíbe el acceso directo público entre el Internet y todos los componentes de datos de los titulares. Bueno, toda relación, independientemente de su tamaño, y que consideran que la seguridad como un tema serio, pues tienen un firewall en el perímetro de la red o una infraestructura de firewall. Incluso hay unas que han ido un paso más adelante y han colocado un firewall dentro del perímetro. Y eso está muy bien, eso no es una mala idea. Pero ¿qué sucede con el IBMI? Y aquí nos tenemos que hacer varias preguntas. Ese firewall corporativo que se ha instalado, que está funcionando, puede o tiene la capacidad de poder diferenciar una conexión ODBC y JDBC que va hacia el IBMI, tomando en cuenta que ambos tipos de conexiones utilizan los mismos puertos o los mismos servicios cuando se trata del IBMI. ¿Pueden estos firewall poder identificar el usuario que está haciendo la conexión y basado en eso aplicar control de acceso, es decir, permitir o no permitir la transacción o la solicitud? ¿Pueden estos firewalls switchar el perfil a otro para que pueda elevar o disminuir los privilegios que tenga el usuario dentro del IBMI? Estos firewalls tendrán la capacidad para generar auditoría detallada sobre este tipo de conexiones o eventos, partiendo o teniendo en cuenta que el propio sistema operativo IBMI no lo puede hacer de forma natural. Hay otro elemento también que considerar, y es el hecho de poder diferenciar qué sentencia SQL, por ejemplo, intentó llevar a cabo la petición o el requerimiento, si fue un select, si fue un day o si fue un delete. Yo no soy un experto en firewall, pero creo que hasta ahora, esta tecnología no puede lograr eso. Y es por eso que nosotros hablamos que hay que implementar una solución de programas de salida. ¿Y qué son estos programas de salida para el IBMI? Básicamente, estos programas actúan como un firewall de base de datos, o de software, perdón, que se encargan de intersectar estas peticiones de diferentes interfaces y poder aplicar control de acceso, es decir, permitir la sentencia, permitir la conexión, poder switcharse a otro usuario con menos privilegios si es posible, permitir conexiones basadas en días de la semana o horas del día y otros tipos de granularidad. Y sobre todo, poder generar, estamos hablando de una normativa de seguridad y el tema de generar evidencias de auditoría es importante. Este tipo de software pueden generar esa auditoría detallada. Y cuando hablo de auditoría detallada, no solamente me refiero a la hora y a la fecha. Estoy hablando de la sentencia, del usuario, estoy hablando también de la dirección IP, del tipo de interfase, si fue una conexión ODBC, si fue una conexión JDBC. Porque al final se trata de cerrar todas las puertas, incluso ante la existencia de estos firewalls perimetrales. Estamos hablando de protección perimetral de cara hacia el IBMI. Y es por eso que se debe o se recomienda implementar este tipo de soluciones. Si su organización ya tiene una y está aplicando control de acceso, bien. Si no la tiene o la tiene instalada, pero no le está sacando provecho, si solamente está recolectando información, es el momento propicio para que usted pueda comenzar a sacar provecho y, por supuesto, tenga un retorno de la inversión de esa solución y poder demostrar cumplimiento con este requisito. ¿Los auditores o los QSA de PCI son agnósticos a las plataformas? Sí, pero usted es el responsable y el experto en su organización sobre el tema de IBMI, y estoy convencido de que demostrar esto o enseñar esto va a ayudar en el proceso de cumplimiento de la normativa. Bien, pasamos al requisito número 2 y nos dice no utilizar contraseñas del sistema y otros parámetros de seguridad provistos por los proveedores. Y aquí me voy directamente al requisito 2.1, que nos indica que siempre cambien los valores predeterminados por el proveedor y elimines o deshabilites las cuentas predeterminadas antes de instalar un sistema en la red. ¿Y cómo se traduce esto? ¿Qué significa esto para el IBMI? Bueno, comenzamos con el punto más importante y es eliminar las contraseñas por defecto en los perfiles de usuario. No pueden existir con usuarios con contraseñas por defecto o
omisión, como la llama IBMI. Para eso el sistema operativo proporciona desde prácticamente su origen un comando, que es el analizar contraseñas por defecto, que es el que están viendo allí, o si quieren modernizar este tipo de tarea en el IBMI, también ofrece una vista, o lo que es un servicio llamado un servicio IBMI, que básicamente es una vista del motor de base de datos DB2 llamado UserInfo. Con esta vista ustedes pueden obtener información sobre todo lo relacionado a los atributos de los perfiles de usuario, incluyendo si los mismos tienen una contraseña por defecto. Luego tenemos el tema de las comunidades SNMP, para el protocolo SMP, que básicamente estas comunidades actúan como una contraseña y este protocolo suministra dos por defecto, como son public y privado. Si usted no está utilizando el protocolo SNMP, por favor, elimine estas comunidades. Si está utilizando el protocolo SNMP en el IBMI, no utilice estas comunidades. Cree una con mayor fortaleza y una longitud considerable. Y por supuesto que ese nombre de esa comunidad pues, no debe de ser conocimiento de todos los usuarios o de las personas en la organización. Esto debe estar limitado a los responsables o los que administran la plataforma. Los perfiles de usuarios no son las únicas entidades, en el IBMI. También existen lo que se conocen como los ID para el acceso o para el uso de las herramientas de servicio del sistema. Estos ID son necesarios para acceder a las mismas. Desde la versión 5.1, el sistema operativo exige el uso de estos ID. El sistema operativo proporciona 4 por defecto, que es la que están observando en la pantalla. Y tenemos la capacidad de crear 96 más para llegar a un tope de 100. Por favor, revise todos los que están creados, incluyendo obviamente las que proporciona el sistema operativo, y valide y que no tengan una contraseña por defecto o por omisión. Y por favor, proceda a su cambio. Desde la versión 6.1 y mejorado en la versión 7.2, el sistema operativo ofrece una configuración global, un valor de sistema llamado QPW-rule. Este valor de sistema permite definir poder asignar dos definiciones como son limitar PDFName y al create chain. Cuando este valor está en uso con estas definiciones, pues el sistema operativo restringe la posibilidad de crear o cambiar un perfil de usuario con una contraseña por defecto, o que el perfil de usuario o la contraseña de ese perfil de usuario tenga parte del nombre del ID. O sea, esto realmente es una de las mejores que en lo particular me gusta mucho de este sistema operativo, porque esto me ayuda no solo a un tema de cumplimiento, sino también a mantener mis perfiles de usuarios seguros. Continuamos. Ahora les voy a hablar sobre el requisito 2.2.2, que nos indica sobre los servicios y protocolos o demonios necesarios según lo requiere la función del sistema. Y esto no es otra cosa que verificar cuáles protocolos TCP/IP u otros servicios están activos y que no son necesarios y que deben finalizarse. Y luego de finalizarse, deben también ser cambiado su atributo de inicio automático para que una vez o la próxima vez que usted ejecute un shutdown, un IPL al servidor, pues estos protocolos no arranquen. Entre esos podemos nombrar, no necesariamente, no es una lista exclusiva, al SNMP, ya lo había dicho, LPD, RegSec, incluso SSH, que es un protocolo seguro. Pero si no lo está utilizando, por favor proceda a finalizarlo y a cambiar su valor de inicio automático. El producto HTTP Server para IBMI suministra una instancia del Apache Server por defecto llamada Apache DFT. La intención de esta instancia es validar el funcionamiento del producto o que los usuarios comienzan a trabajar o a aprender sobre este protocolo. Esto, si de igual manera no es necesario o no lo está utilizando, por favor apague, finalice la instancia y cambie su atributo de arranque automático. Continuamos. En este caso, en el 2.2.3, nos habla de implementar funciones de seguridad adicionales para los servicios o protocolos requeridos, que no se consideren seguros. Bueno, aquí en primer lugar, o en el tope de la lista, por supuesto, encontramos a Telnet.
Todos sabemos que las emulaciones, el protocolo subyacente que utilizan las emulaciones 550 o las emulaciones de pantalla verde es el Telnet. Por eso es que debemos protegerlo, debemos cifrar pues su conectividad desde el cliente hacia el IBMI. De igual manera, también debemos hacerlo con todos aquellos servidores principales hub server. ¿Cuáles son estos servidores? Por nombrar algunos, pues tenemos el sign-on server, el de conexión de base de datos, el de conexión a data queue, el de impresión, en fin, son una lista de servidores que ya soportan el uso de o la posibilidad de ser cifrados con TLS. También si usted tiene conexiones HTTP hacia lo que se conoce como el entorno de tarjetas de crédito, con los datos del título de la tarjeta, perdón, usted debe cifrar esas conexiones con HTTPS o proteger estas conexiones. Entre esas, no solamente son web services o aplicaciones que esté utilizando, tenga en cuenta o recuerde el tema del Navigator for IBMI. Si su equipo de administradores o de usuarios de seguridad de la información utilizan esta interfaz para conectarse al IBMI, la misma debe estar igualmente protegida o asegurada con TLS. Si está utilizando un servicio para compartir archivos e impresoras en el IBMI como NetServer o Samba, configure lo que se conoce como el firmado de los paquetes SMB. Básicamente, con esta configuración, usted estaría evitando o minimizando la posibilidad de un ataque conocido como hombre en el medio. Este ataque básicamente lo que hace es que intersecta el flujo de datos entre el cliente y el servidor y se aprovecha de eso para luego acceder de una forma no autorizada. Realmente también es una buena práctica cuando hablamos de estos protocolos, de estos servicios. A partir de la versión IBMI 7.4, usted también tiene la posibilidad de cifrar los recursos compartidos, es decir, de cifrar de extremo a extremo todo el tema de los recursos compartidos. Y básicamente esto se hace a través de un utilitario que proporciona IBM sin ningún tipo de costo y sin ningún tipo de garantía, como ellos lo dicen, puede usted llevar a cabo esta configuración para que a partir de ese momento todos los recursos compartidos o toda la comunicación entre los recursos compartidos esté cifrada. Configurar los parámetros de seguridad del sistema para evitar el uso indebido. Bueno, el principal parámetro de seguridad o valor de seguridad del sistema es el que se llama QSecurity. Y este debe estar configurado como mínimo en 40. Mejor práctica, recomendación 50. Cuando están configurados en 40, el sistema operativo exige primero que el usuario exista antes de hacer una conexión o un sign-on al servidor, que el usuario proporcione una contraseña. Luego de eso, que tenga autorización al objeto o al recurso que intenta utilizar. Y aplica integridad del sistema operativo en 40. Cuando está en 50, aplica todo esto más integridad mejorada. IBM ha publicado y ha manifestado que existen vulnerabilidades que pueden ser explotadas cuando el nivel de seguridad está por debajo de 40. Entonces, no es aceptable, especialmente en estos días, que su valor de seguridad esté por debajo de 40. Debe estar en 40 o 50. Otro parámetro o otra acción que puede llevar a cabo es, luego de que todos sus valores de seguridad y auditoría han sido configurados correctamente, es aplicar una suerte de bloqueo electrónico para que ningún usuario con capacidades de administrador, inclusive el oficial de seguridad, pueda alterar esos valores. Y esto se logra a través de lo que se conoce como el bloqueo de los valores del sistema. Esto se lleva a cabo o se hace a través de las herramientas del servicio del sistema, donde usted debe colocar el valor no. Por defecto o de fábrica, el valor es sí. Es decir, que cualquier usuario con estas autorizaciones puede alterar cualquier valor que relacionado a la seguridad y a la auditoría. Elimine todas las funcionalidades innecesarias como consecuencia de comando, driver, funciones en su sistema de archivos y servidores web innecesarios. Bueno, esto también es muy importante y aquí debemos empezar por aquellos recursos compartidos que son innecesarios. El protocolo NetServer, que ya lo había mencionado, cuando está activo, inmediatamente publica dos recursos compartidos hacia la red, como lo son QD Server y QIBM. Estos recursos ya no son necesarios.
Incluso IBM ha liberado unos PTFs de seguridad para las versiones del sistema operativo que están bajo soporte para desactivar estos recursos compartidos. Estamos hablando de finalizar los recursos compartidos, no de eliminar los directorios. Elimine productos no utilizados como librerías y copias, elimine productos no utilizados, igualmente librerías y copias de archivos. En ocasiones, en las particiones productivas o en las particiones que tienen lo que se conoce como en PCI como el CDE, el ambiente de tarjetas de crédito o de tarjetas, se instalan productos para productos como modernización de datos, de alta disponibilidad, seguridad, para llevar a cabo ciertas demostraciones de pruebas de concepto. Sin embargo, pues pasado el tiempo se olvida de eliminar esos productos. Esos productos, recuerden que instalan, entre otras cosas, perfiles de usuario con altos privilegios, además de una serie de funcionalidades que realmente no son necesarias si usted no está utilizando el producto o la solución. Entonces, es por eso que es importante que usted haga la tarea de inventariar esto y proceda a su eliminación. De igualmente, aquellas copias de archivo que pudo haber llevado a cabo para suplir o para llevar a cabo una tarea específica también deben estar inventariadas y se debe proceder a su eliminación. En un ambiente productivo o una partición de producción no deberían existir compiladores y herramientas de desarrollo en primer lugar. Igualmente, librerías de ejemplos para algunos componentes o software del sistema que corren en el sistema operativo. Uno de ellos es el WebFire MQ para IBMI, que dentro de sus opciones tiene una que se llama WebFire MQ para IBMI ejemplos. Esta debe ser removida del entorno. Si, y la razón es que estos traen una serie de scripts para probar o para aprender a trabajar con el producto, pero que no toman en cuenta la seguridad. Están escritos solamente para demostrar que el producto funciona, que el producto hace lo que promete, pero la seguridad no es algo que se toma en cuenta con este tipo de productos o soluciones. Cifre todo el acceso administrativo que no sea de consola, utilizando un cifrado sólido. Bueno, volvemos al tema del Telnet, tomando en cuenta que lo que mayor se utiliza para acceder al IBMI es una emulación de pantalla verde o emulación 5250. De nuevo, pues hay que cifrar todo este tipo de accesos hacia lo que es el CDE. Como han podido observar, el sistema operativo cuenta con todas las posibilidades para lograr el cumplimiento de la gran mayoría de los requisitos o los subrequisitos del requisito número 2. Disculpen y perdonen la redundancia. Sin embargo, el validar, el verificar esto de forma manual para saber si estas configuraciones permanecen en el tiempo es casi una tarea titánica, por no decir imposible, porque son muchos ítems, son muchos elementos, son muchos valores, son muchas configuraciones que hay que revisar. Y es por eso que nosotros se recomienda que usted implemente o habilite una solución de cumplimiento para el IBMI. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son las características de esta solución? En primer lugar, que automatizan toda la tarea. Segundo, que tienen capacidades de notificación para que usted conozca o sepa de forma temprana que se ha hecho un cambio que no tiene relación o no está acorde con lo que usted indicó que era el cumplimiento, y que también tenga capacidades de resolver o reversar ese cambio, lo que se conoce como aplicar un fix para que el cambio vuelva a su estado o a su valor original. Y es por eso que es importante que ustedes consideren este tipo de soluciones para mantener el cumplimiento no solo de PCI, sino de cualquier otra normativa en el IBMI. Dejamos el requisito número 2 atrás y entramos al número 3. Y aquí nos habla de proteger los datos del titular de tarjeta que fueron almacenados. Básicamente, o en esencia, el requisito 3.4 dice que debe convertirse el PAN en ilegible en cualquier lugar donde se almacene, incluyendo los datos que se almacenen en medios digitales, portátiles, medios de copia de seguridad y el registro. Bueno, el IBMI desde hace mucho tiempo IBM ha venido incorporando en este sistema operativo funcionalidades API para cifrar los datos en descanso o en reposo, como se conoce. Sin embargo, estas primeras intenciones
no fueron bien recibidas por los usuarios, no fueron aplaudidas. Y esto se debía a que debían hacer cambios a las tablas para contener, por ejemplo, ahora el nuevo valor cifrado. Todos sabemos lo que significa cambiar un archivo en el IBM. Imagínense cambiar el archivo maestro de tarjeta en un core de tarjetas de crédito. Y es por esto que estos proyectos no veían la luz. Y estos proyectos, si alguien se atrevía a iniciarlos, pues inmediatamente eran abandonados o descartados, porque esto era tan complejo como cambiar un core bancario en una institución financiera. Sin embargo, IBM cambió el panorama para nuestro beneficio y a partir de la versión 7.1 del sistema operativo, entregó dentro del DB2 una funcionalidad llamada Field Pro o procedimiento de campo. ¿Y qué es Field Pro? Básicamente, esto es un programa que yo le puedo asignar a cada campo que deseo cifrar en la tabla. Y este campo es este programa es el que tiene la inteligencia para permitirme ver los datos cifrados o no. La ventaja es que no necesito cambiar ninguna aplicación para habilitar de manera inmediata Field Pro. ¿Y por qué no hay que cambiar nada? Porque sencillamente cuando yo hago esta asignación de este programa a los campos, el identificador del archivo no es modificado. Y esto es lo que valida el sistema operativo cuando está viendo que una tabla ha sido modificada y obliga a que todos los programas que utilizan esa tabla deben ser recompilados o compilados de nuevo. Sin embargo, IBM fue muy claro en cuanto a esta tecnología que apareció en 7.1, primero para lo que era el cifrado y luego con unos PTFs en esa misma versión habilitó el enmascaramiento a nivel de campo. En las versiones posteriores a 7.1, pues, las que están en soporte, ambas funcionalidades están en la base del DB2. IBM nos dijo, yo entrego la inteligencia o la capacidad en el motor de base de datos, pero los usuarios deben adquirir una solución de uno de nuestros partners para ocuparse de 3 situaciones o de 3 problemas, por decirlo de alguna manera. En realidad no es un problema. Primero, el manejo de las llaves de cifrado. Segundo, el control de acceso, es decidir quién puede ver el dato en claro y quién no lo puede ver. Y el tercero, que pueda esa solución generar auditoría de la actividad que se está llevando a cabo sobre este elemento o sobre este componente. Es decir, en un proyecto de cifrado de datos, cuando hablamos de las llaves, lo que se mantiene y se protege son estas llaves. No el protocolo que usted está utilizando. Esos protocolos son un estándar de la industria. Esos protocolos son conocidos por muchas personas. Usted lo que mantiene secreto o protege son las llaves que utilizó para cifrar sus datos. En cuanto al control de acceso, hay soluciones, por supuesto, que habilitan o permiten desplegar esta funcionalidad de forma muy sencilla y natural. El mensaje es que el cifrado y el enmascaramiento de datos o de campos a nivel del IBMI es una realidad a través de lo que se conoce como Field Pro. Requisito número 4. Cifrar la transmisión de los datos del titular de la tarjeta en las redes públicas abiertas. Bueno, para aquellos que hemos trabajado en esta plataforma, sabemos lo fácil que resulta enviar o recibir información a través de FTP. FTP es un RFC que tiene 50 años. El año pasado alcanzó 50 años de edad. Sin embargo, sabemos que tiene sus bemoles. En primer lugar, es un protocolo que no es seguro, a pesar de la presencia del SSH en el IBMI, donde podemos usar el SFTP, o a pesar de la capacidad de poder proteger el FTP a través de un certificado digital, que en este caso sería FTPS, el acrónimo. Esto resulta muy engorroso y muy frustrante hacerlo de forma manual. Y es por eso que se recomienda o que se implemente una solución MFT para todos los temas de criptografía, perdón, de transferencia automática y segura. Y así lo indica el requisito. Con estas soluciones, usted no solo puede automatizar la transferencia, puede también entregarle a la solución todo el manejo de estos protocolos, estos estándares de seguridad. No tiene que ser usted un experto en criptografía para trabajar con una solución MFT. Estas soluciones cuentan con una bóveda
segura, por supuesto, para almacenar las llaves, si estamos hablando de SSH, de los certificados, si estamos hablando de TLS o de SSL, si desea utilizar el otro término, tiene posibilidades de recuperación o de poder reanudar una transferencia en el caso de que alguna falle. En fin, cubre todas estas necesidades que estamos buscando para lo que es la transmisión de los datos de titular de la tarjeta, sea hacia un externo o de manera interna. FTP no es aceptado realmente como un mecanismo válido para transferir información de datos del titular de la tarjeta. Así que los invito, por favor, a que tengan en cuenta esto, podemos ayudarlo con esto y podemos conversar con esto largamente sobre qué soluciones o cuáles son estas soluciones a las cuales estoy hablando. Requisito número 5. Implementar un software antivirus en todos los sistemas que generalmente se ven afectados por software malicioso. Voy a aprovechar este espacio que ustedes de alguna manera me están ofreciendo y esta oportunidad, mejor dicho, para hacer unos comentarios acerca de lo que es este tópico en el IBMI, que ha generado mucha discusión, en el buen término de la palabra, sobre si el IBMI se ve afectado por un virus, por un software malicioso. En primer lugar, hasta la fecha, no se conoce o no se ha publicado un virus o un código malicioso para el IBMI. ¿Ok? O sea, que se haya escrito algo específico para el IBMI. Segundo, desde su origen, desde su nacimiento, el IBMI tiene la capacidad de almacenar archivos que son naturales para sistemas operativos como Windows, Linux y AIX. Como ustedes saben, estos archivos han sufrido, han adolecido desde su nacimiento de estos tipos, de estos virus, de estos códigos maliciosos. Tercero, la situación se hace más compleja con la llegada de los ransomware. Hay historias, hay casos donde el ransomware ha atacado una partición IBMI provocando daños estructurales a los objetos, especialmente los del sistema operativo y sus componentes, a tal punto que la partición queda fuera de servicio. Dicho esto, es por eso que es necesario implementar una solución de antivirus nativa para el IBMI. Y cuando digo nativa, estoy hablando de antivirus que fueron creados tomando en cuenta las particularidades de este sistema operativo. No me estoy refiriendo o no estoy hablando del antivirus que usted utiliza en el servidor de Windows. No, eso tiene otras consecuencias y otros bemoles. Y más allá del tema del cumplimiento, se trata de la seguridad de nuestros datos y aplicación. El IBMI puede ser incluso un foco de infección de código malicioso hacia otros computadores en la organización. Y es por eso que debe estar protegido. No es un lujo tener un antivirus nativo en el IBMI. No es una cuestión de moda tener un antivirus en el IBMI. Se trata de proteger sus datos y sus aplicaciones y evitar a toda costa que el IBMI se convierta pues, en una fuente de infección. Si mis palabras todavía no los convence, los invito, por favor, a que hagan una búsqueda en Internet con la frase que están viendo aquí. Esto los debe llevar a el sitio web de un partner de IBM especializado en la plataforma IBM y en el tópico de seguridad, donde ellos describen o llevan a cabo una especie de prueba de concepto de un malware, de una pieza de malware en el IBMI. Lo interesante de esta lectura es que ellos documentan todo lo que han hecho, inclusive se puede evidenciar el efecto devastador que puede tener un malware para una partición o para un servidor IBM. Realmente la lectura es un poco aterradora, si lo vemos desde ese punto de vista, pero resulta de interés porque aquí está demostrado cómo un malware puede afectar al IBM más allá de la teoría que existe. Vamos al requisito número 6, que básicamente nos habla de mantener los sistemas con los últimos parches y aplicar buenas prácticas al momento de codificación segura. En el caso, bueno, del requisito 6.2 nos habla o nos dice que los parches de seguridad o los parches que han sido liberados o publicados por los proveedores deben instalarse en un plazo de un mes a partir de su lanzamiento. Bueno, sabemos que para el IBMI esto no es tan factible o tan válido porque si instalamos los parches que va liberando IBM con un plazo de un mes, esto sería que los niveles de disponibilidad de la plataforma llegarían al subsuelo.
Y esto se debe con la frecuencia que ahora IBM está liberando parches o PTF, que es el término que se utiliza para el IBM y sus componentes, tomando en cuenta la llegada o la penetración de tecnologías open source en él y, por supuesto, otros productos como Java. Sin embargo, y basado en una experiencia que hemos tenido exitosa con un cliente, es válido tener un nivel de N-1 de todos los PTF o de los siguientes grupos de PTF en el servidor, como el eje cumulativo, los PTF de alto impacto, los PTF de seguridad, por supuesto, los de TCP/IP y de la HTTP/SERV. Esto tuvimos la oportunidad de acompañar a un cliente en su auditoría de PCI y en ese momento el QSA hizo mucho hincapié en que se le diera evidencia de que la organización estaba cumpliendo con este estándar, con este nivel de N-1 y que, por supuesto, entregara evidencia muy detallada sobre esto. Otra forma o una manera de generar esta evidencia es que usted puede ahora, desde la versión 7.2, definir en el valor del sistema de auditoría QAUDLBL o QAUDLBL2 el valor PTF o PR. Aquí lo que está es instruyéndole al sistema operativo que genere entradas o eventos de auditoría cada vez que se apliquen PTF en el servidor. Y esto resulta de mucho valor al momento de entregar estas evidencias. El requisito número 7 nos habla de restringir el acceso a los datos del titular de la tarjeta, según una necesidad de información que tenga la empresa, o sea, según una necesidad demostrada. Aquí hay dos requisitos, por decirlo de una manera, el 7.1.2 y el 7.2.3 que involucran o calzan muy bien dentro de lo que es el IBM y sus tecnologías. El 7.1.2 nos habla o nos indica de limitar el acceso de los usuarios con IDs privilegiados a la menor cantidad posible y solamente otorgarlos a aquellos que tienen una necesidad de mostrarla de tener esos privilegios. ¿Y cómo se logra esto en el IBMI? Bueno, minimizando o reduciendo los usuarios con autorización al object. Se dice muy fácil, pero ¿cómo lo podemos lograr? En el pasado, o hasta la versión 7.2, hacer esto era un proceso muy doloroso, porque había que instalar un ambiente y empezar a probar, a hacer ensayo y error para ver cuál era la autorización que necesitaba el usuario. Lo máximo que se tenía en ese momento era la auditoría del sistema operativo que me decía que el usuario no estaba autorizado. Pero esto cambió a partir de la versión IBM, de la versión 7.3 del sistema operativo. Pues IBM introduce en la base del sistema operativo una funcionalidad, una herramienta llamada Authority Collection o colección de autorización. ¿Y qué es lo que hace esta herramienta? Básicamente recolecta información de bajo nivel sobre los permisos mínimos necesarios que necesita un usuario para acceder a un objeto, llámese programa, llámese tabla, librería, como lo quieran llamar. Ya no necesita hacer este proceso de ensayo y error. Con Authority Collection, usted puede determinar cuál es la autorización y puede comenzar a armar una estrategia para ir asegurando sus objetos, asegurando los archivos que tienen datos del titular de la tarjeta y eliminar las autorizaciones especiales al object. En la versión 7.4 esta Authority Collection es mejorado porque en 7.3 se basa en el usuario. En 7.4 ya puedo definir que recolecte esta información a nivel de librerías y de directorio. El capítulo 10 del manual de referencia de seguridad de estas versiones está dedicado a este tema, a este tópico. Ahí nos enseña cómo utilizar esto. ¿Qué información genera este tipo de utilitarios? O un caso de uso con el que ustedes pueden comenzar a trabajar es sobre aquellos perfiles de usuario o cuentas de servicio que se han creado para acceder a través de ODBC, JDBC, FTP, DDM, DRDA hacia el IBMI. Hay una práctica generalizada, una mala práctica, una mala praxis, de crear estos usuarios con todos los privilegios del sistema operativo, que proporciona el sistema operativo, convirtiendo a este usuario en un administrador. Y además se le asigna una contraseña por defecto, la guinda del pastel. Si ese usuario tiene como misión o como objetivo solamente acceder a un grupo de librería, a una librería y a una tabla para leer los datos vía ODBC, solamente necesita autorización en la librería y el archivo. No necesita tener capacidades de SECAN, de poder cambiar la auditoría, de poder trabajar con herramientas de bajo nivel.
Y una forma de incluso de eliminar el allo object en ese usuario es utilizar Authority Collection. Así que esto es una invitación, por favor, a que investiguen y comiencen a sacarle provecho a esta herramienta que está allí, que no tiene costo, que no hay que instalar nada, está ahí a su disposición. En cuanto al tema de la configuración predeterminada y negar todos por defecto, ¿qué significa esto para el IBM? Es cambiar la autorización pública, empezar por cambiar la autorización pública de las librerías y para que los objetos hereden ese cambio al momento que son creados dentro de ellas. ¿Pero qué librería? Me refiero a las librerías que contienen los datos del titular de la tarjeta. No estoy hablando de las librerías del sistema operativo. No estoy hablando de la librería de los productos de alta disponibilidad, seguridad, modernización que tengan instalado. Solamente esto. No tienen que ir a cambiar. La autorización pública de estos productos y de estas librerías del sistema operativo ya tienen la apropiada para que funcionen. Entonces, esto es válido. Esto es una manera también de demostrar que el acceso está restringido y solamente están autorizados aquellos usuarios o grupos de usuarios que tienen una necesidad demostrada. Igualmente pasa por los directorios en el IFS. Generalmente dentro de esos directorios se guarda información del dato del titular de la tarjeta para transmitir o para enviar fuera de la organización. Estos directorios de igual manera tienen que estar asegurados y que esa seguridad comienza por asignar el exclude a la autorización pública. Con Authority Collection también pueden ustedes determinar cuál es la autorización que necesita ese usuario que lee esos datos, que escribe sobre ese directorio para luego ser enviado. De nuevo, es una invitación a que saquen provecho a lo que es el Authority Collection. El requisito número 8 nos habla o dedica todo lo que es identificación y autenticación a los accesos del componente. En primer lugar está el 8.1.2, el ítem que nos indique que controle la incorporación, la eliminación y la modificación de los ID de usuario y las de credenciales y otros objetos de identificación. Esto es simplemente comenzar también a minimizar los usuarios que tienen las autorizaciones al object y se caen. Esto debe estar sujeto o limitado solamente a aquellos usuarios responsables de crear, eliminar y cambiar los perfiles de usuarios en el IBMI. Elimino o inhabilito las cuentas de usuarios inactivas al menos cada 90 días. Hay un comando que ha estado presente desde hace mucho tiempo y que no es muy conocido, no se utiliza con frecuencia, que es analizar la actividad del perfil, el cual yo le puedo pasar como parámetro un valor y automáticamente él lo que hace es agendar un trabajo en el schedule del sistema operativo que se ejecuta todos los días a cierta hora y chequea cuáles son estos usuarios inactivos y los deshabilita. Usted igualmente tiene la capacidad de excluir ciertos usuarios de ese chequeo o que sean desactivados. Por favor, aprovechen esto que está entregando el sistema operativo para darle cumplimiento a este requisito. Seguimos. Administrar los ID de usuario de terceros para acceder al respaldo y mantener los componentes del sistema. De la siguiente manera, se deben habilitar solamente durante el tiempo que se necesiten y cuando ya no son utilizados, inhabilitar y se deben monitorear mientras se usa. Esto es tan sencillo, de nuevo, otro comando que está presente, que es cambiar la planificación de entrada de un perfil, donde yo le puedo indicar a qué hora se va a activar o habilitar, qué días de la semana va a hacer ese y a qué hora se va a desactivar. Si el comando les parece muy complicado, pueden usar la opción 8 del menú SecTool, menú de seguridad o de herramientas de seguridad también presente en el sistema operativo, que les puede ayudar con esto. En cuanto a monitorear su uso, esto parte por habilitar la auditoría del usuario o de estos usuarios para que se registren sus acciones en el sistema operativo, en el diario de auditoría del sistema operativo. Entre esos valores puede ser, no está limitado a esto, los intentos de acceder a un objeto sin autorización, los comandos que ejecutan estos usuarios, la creación y la eliminación de objetos y todo evento relacionado a qué trabajo inicia en el sistema operativo, qué trabajo finaliza, si retiene un trabajo, si lo holdea, en fin, con estos valores ustedes podrán tener esas pistas de auditoría o tener conocimiento sobre las acciones que llevan estos usuarios en el ambiente de tarjetas de crédito. Continuamos. Limita los intentos de acceso repetidos mediante el bloqueo de los ID después de más de 6 intentos. Y si alguna sesión estuvo inactiva durante más de 15 minutos, solicita al usuario que vuelva a escribir la contraseña para activar el término de la sesión. Tenemos dos valores del sistema que podemos utilizar
de manera muy sencilla, muy natural, para el requisito 8.1.6, que es el máximo o el umbral de intentos no válidos permitidos en el sistema operativo. Y aquí voy a hacer una acotación. Si usted tiene esto definido en 5, no creo que sea un problema, no creo que uno esté cumpliendo. La normativa dice más de 6, significa que si está en 5 y 6, de alguna manera está logrando el cumplimiento del requisito. Si usted tiene asignado el valor del sistema CUMAX Sign Action, que es la acción que lleva a cabo el sistema operativo cuando se alcanza ese umbral, en 2 o 3 está bien. En 2 significa que solo desactiva el perfil de usuario. Cuando esté en 3, desactiva el dispositivo y desactiva el perfil de usuario. Eso es válido. Lo importante es estar dentro de ese rango, dentro de ese nivel de lo que está exigiendo la normativa. En cuanto al tema de la inactividad, pues el valor QInactive se debe definir en 15 minutos, que es el tiempo de espera de trabajo inactivo, y el valor MSGQ en desconectar el trabajo o finalizar. Aquí podemos jugar con esas dos opciones si lo deseamos. El 8.2.1 nos habla de dejar ilegibles todas las credenciales de autenticación durante la transmisión, el almacenamiento y usar criptografía sólida. En el caso de las contraseñas del sistema operativo, bueno, en el caso de esta transmisión, por supuesto, esta contraseña, de nuevo, reitero el tema de Telnet, de cifrar el Telnet, de también cifrar las conexiones que se hacen a través de los servidores principales. En cuanto al almacenamiento, quiero mencionar algo que ustedes pueden encontrar en la guía de referencia a seguridad del sistema operativo que estén utilizando, que es el mecanismo que utiliza IBM para proteger las contraseñas de los perfiles de usuario. Este mecanismo se llama protección de almacenamiento de hardware, o HCP por sus siglas en inglés. HCP básicamente lo que lleva a cabo, lo que hace, es que no permite que el código, o sea, los programas de usuario o la intervención del usuario dentro de estos bloques de control. Es donde se almacena la contraseña. Es decir, no tiene ni acceso de lectura y mucho menos de escritura. Solo está permitido el acceso al sistema operativo. Y esto les da una idea de la fortaleza o de la arquitectura desde el punto de vista de seguridad que tiene este sistema operativo. En cuanto a la criptografía sólida, las contraseñas utilizan lo que se conoce como un hash de una sola vía. ¿Qué significa esto? Que en el caso de que se pueda comprometer este hash, no es posible utilizar ingeniería reversa para tener la contraseña en texto claro. No lo van a lograr, no es posible. A pesar de que hay soluciones de alta disponibilidad que tienen la capacidad, por supuesto, de replicar las contraseñas de usuario de los perfiles cuando éstas se asignan o cuando cambia, estas APIs son proporcionadas por el sistema operativo. Esas APIs básicamente lo que hace, una es recupera el texto o el string en forma cifrada, y la otra lo que hace es tomar ese texto cifrado y se aplica al usuario. O sea, en ningún momento esas APIs que son suministradas por IBM descifran la contraseña. Eso no sucede en este sistema operativo. Y esto puede servir también como evidencia para demostrarle al QSA lo sólido que es o lo fuerte o lo robusto que es el tema del almacenamiento y la criptografía que utilizan las contraseñas en el sistema operativo. Continuamos. Las contraseñas de frase deben tener la siguiente estructura: una longitud mínima de 7 caracteres y una combinación de caracteres numéricos y alfabéticos. El valor del sistema QPWR tiene las configuraciones o tiene los valores que nos permiten pues, lograr alcanzar este cumplimiento. Definir una longitud mínima de 7 caracteres y una combinación de caracteres en mayúscula, minúscula, un carácter alfanumérico o un número. Cambia las contraseñas cada 90 días. Bueno, y que no permite que una persona envíe una contraseña que sea igual a las últimas 4 utilizadas. Bueno, de nuevo, el sistema operativo tiene configuraciones, tiene valores. En este caso estamos hablando en primer lugar del intervalo de caducidad de la contraseña, que debe estar establecida en 90. Y aquí de nuevo hago otro comentario. Si usted tiene este valor en 60, en 45 o incluso en 30, eso es aceptable. De nuevo está trabajando en un rango. Lo que no es aceptable es que tenga más de 90 días o que no esté aplicando la caducidad de las contraseñas en el servidor. Eso es lo que no es aceptable.
Igualmente pasa por las contraseñas que no pueden ser igual a las últimas 4. Si usted está aplicando que no pueden ser igual a las últimas 10, las últimas 12, las últimas 32, no hay problema. Usted está elevando la seguridad de su sistema operativo y a la vez está logrando o puede lograr el cumplimiento del requisito. El requisito 8.3 nos habla de que todo acceso administrativo individual que no sea desde la consola o todo acceso remoto al CD debe ser a través de autenticación de múltiples factores. La semana pasada tuve la oportunidad de realizar un webinar sobre autenticación multifactor en el IBMI y nos acompañó Agneris Teruel de Health System. Ella es una IBM Champion, especialista en todos estos temas. Entre las cosas que pudimos hablar estaba el tema de que la autenticación multifactor ya no es un sueño, ya no es una quimera, es una realidad en el IBMI, que cada vez más empresas, según la última encuesta de mercadeo hecha por Health System, siguen implementando multifactor en el IBMI y tienen planteado hacerlo. Y voy a rescatar un comentario que hice sobre el tema de autenticación multifactor en el IBMI. Y es la posibilidad o el escenario en donde los usuarios cambian el programa inicial para solicitar de nuevo la contraseña una vez hecho el sign-on. Y quiero decirle que eso no es autenticación multifactor. Simplemente no lo es porque usted está ingresando el mismo factor 2 veces. ¿Cuál es este factor? La contraseña. Y la esencia y la filosofía de la autenticación multifactor es que usted debe presentar o ingresar 2 o más factores diferentes para demostrar quién usted dice quién es y poder conseguir otorgarle el acceso al recurso, llámese sistema operativo, base de datos. Así que tenga mucho cuidado, por favor, en no caer en esta suerte de espejismo, de ilusión óptica. Y el cuidado debe ser mayor si usted está demostrando que esto es autenticación multifactor a un QSA de PCI. Realmente no lo va a aceptar. No creo que lo pueda aceptar. ¿Hay soluciones de autenticación multifactor para el IBMI? Sí las hay. ¿Son fáciles de implementar y desplegar? Sí. ¿Nos ayuda con el cumplimiento? Totalmente. Continuamos. El uso de los ID de contraseñas de grupo, el tema de las ID compartidas o genéricas que no se deben utilizar, que se deben desactivar. Cuando hablamos de perfiles de grupo en el sistema operativo, debemos seguir unas mejores prácticas en cuanto a la creación o la asignación de sus atributos. En primer lugar, voy a nombrar los más importantes desde el punto de vista de la normativa. Si estamos hablando de un perfil de grupo, tiene que estar desactivado. Ese perfil de grupo, si va a cumplir ese rol, no debería conectarse hacia el IBMI. Y por supuesto, tampoco debe tener una contraseña. Los otros parámetros o atributos también son de interés, como por ejemplo, no debe contener autorizaciones especiales, porque si tiene alguna, esas autorizaciones son propagadas hacia los miembros del grupo. Si no son requeridas, por favor, no las asigne. Y la otra manera de lograr también el cumplimiento con el requisito tiene que ver con la capacidad que tenemos de limitar los usuarios a un solo dispositivo, o sea, a una sola conexión. Esto reduce la probabilidad, por supuesto, de compartir las contraseñas y es una manera de acercarnos al cumplimiento del requisito. Bien, vamos ahora al requisito número 10, que tiene que ver con todo el tema de las pistas de auditoría. En primer lugar, bueno, los valores de auditoría, el valor de control de auditoría, que es el que actúa como un switch, debe estar configurado en los valores que están indicados ahí. En cuanto al valor no QTEN, es opcional, pero es una mejor práctica que se utilice. En cuanto a los valores o los eventos que va a recolectar el sistema operativo, esta lista que están viendo aquí es la recomendada. De nuevo, si usted tiene otros valores adicionales, no significa que no pueda cumplir. Solamente se recomienda que usted verifique que lo que estamos indicando estén presentes. Y ya lo vamos a ver por qué. Implemente pista de auditoría automática en todos los componentes a fin de reconstruir los siguientes eventos. Todo acceso por parte del usuario a los datos del titular de la tarjeta. ¿Cómo logramos esto? Debemos hacer un inventario de cuáles son estos archivos que tienen estos datos del titular de la tarjeta y habilitar la auditoría a nivel del objeto. Esto nos va a garantizar que podamos ver todas las lecturas, los cambios que se producen en las tablas o en los archivos donde están estos datos. Todas las acciones realizadas por personas con privilegios o administrativos. Esto parte de generar una lista de cuáles son esos usuarios y asignarle al menos estos niveles de auditoría a cada perfil. ¿Qué es un usuario privilegiado o en el IBMI o usuario administrador? En lo particular para mí es todo aquel que tenga todas las autorizaciones especiales,
o que tenga la autorización al OIE o la combinación al OIE y SECAN. En lo particular, para mí, sus usuarios son de alto privilegio y deben ser los primeros candidatos a ser revisados y habilitarse en la auditoría. Requisito 10.2 nos habla de el acceso a todas las pistas de auditoría. Aquí esto significa o se puede lograr habilitando, valga la redundancia, la auditoría sobre los comandos que proporciona el sistema operativo para manejar este componente o este tópico. Es decir, la capacidad de visualizar la auditoría, de generar un archivo con la información de auditoría, de crear un receptor, de eliminar un receptor del diario de auditoría, en fin, todos estos valores. De poder construir los eventos relacionados a los accesos no lógicos. Es básicamente colocar el valor asterisco out-of-fail dentro del valor del sistema correspondiente. Implemente también las pistas de auditoría para reconstruir los eventos relacionados con la iniciación, detención o pausa de la auditoría en el sistema operativo. En primer lugar, debemos minimizar los usuarios con autorización especial a audio. Un usuario con esta autorización puede llevar a cabo o puede hacer todo eso lo que dice el requisito. Puede detener, inicializar, puede prácticamente detener toda posibilidad de auditoría en el sistema operativo. Por favor, sean conscientes, sean reservados en cuanto a qué usuarios tienen esta autorización especial. Define el valor al atributo permitir cambios de valores del sistema relacionados con la auditoría del sistema operativo. Lo habíamos mencionado anteriormente. Con esto, a través de este bloqueo electrónico que se hace, usted puede evitar que un usuario administrador pueda cambiarle los valores de auditoría del sistema. Una manera de ver en qué estatus se encuentra este valor o en cómo está definido es utilizar el comando display seca, que es el que están viendo en la pantalla. El valor del sistema QAUD en acción. ¿Qué hace o qué significa? Este valor del sistema básicamente lo que hace es que le instruye al sistema operativo que notifique cuando la auditoría se detiene. ¿Y qué significa que la auditoría se detenga? Básicamente que el valor de auditoría de control se coloca en none, asterisco none. O sea, cuando está este valor y sucede ese evento, el sistema operativo envía un mensaje cada hora a la cola de mensajes del operador y a la cola QSys Message, si existe. Ese mensaje va a estar allí hasta que se restablezca de nuevo la auditoría. Hay un valor mucho más restrictivo para este, que es Power Down Sys. Ese valor está pensado para organizaciones con altos requerimientos o estándares de seguridad. ¿Y qué le digo yo al sistema operativo cuando defino este valor? Que haga un shutdown, que le haga un IPL a la partición, porque ya no tiene la habilidad de generar eventos de auditoría. Y una vez que se reinicia el sistema operativo, se coloca en estado restringido, lo que significa que un usuario con los privilegios debe acceder desde la consola y cambiar o restablecer de nuevo la auditoría en el sistema operativo. Realmente este valor es bastante radical y no se recomienda a menos que usted tenga una exigencia de tal magnitud que lo obliga a eso. La creación y eliminación de objetos a nivel del sistema establezca los valores de create y delete para los valores correspondientes. Pasamos al tema de lo que es la sincronización de los tiempos de reloj para los temas de correlación de eventos. Este sistema operativo puede trabajar como un servidor, como un cliente. En este caso, él se convertiría en un cliente, que es lo recomendado, y debe sincronizarlo con algún servidor de tiempo disponible para que en caso de hacer algún tipo de análisis forense, pues todas las horas de los relojes estén sincronizados y la correlación de eventos se pueda llevar a cabo. En cuanto al tema de proteger las pistas de auditoría, para que no se puedan modificar, es importante acotar, y hay que hacérselo saber a los auditores de alguna manera, es que el diario de auditoría, que es el objeto en el sistema operativo, es a prueba de manipulaciones y su contenido no puede modificarse. ¿Qué quiero decir con esto? Que una vez un evento se registre en el contenedor, que son los receptores del diario, no se puede modificar. ¿Se puede eliminar el contenedor? Sí, si tienen las autorizaciones especiales, perdón, las autorizaciones necesarias lo va a poder eliminar. Pero esta auditoría o este objeto, que es el Quality Journal, es a prueba de trampas o de manipulación. Limite la visualización de las pistas de auditoría. También parte, en primer lugar, por minimizar los usuarios que tengan el OIE y audio. Realice copias de seguridad de los archivos de las pistas de auditoría de manera oportuna a medios o servidores de registro centralizados, que sean difíciles de modificar. Bueno, aquí en primer lugar, se debe
de tener también la mala praxis de colocar los receptores del diario de editoría en la librería del sistema operativo en la QGPL. Por favor, utilice una biblioteca segura. ¿Y qué es una biblioteca segura? Pues una biblioteca que tenga autorización pública en Exclude. Y por supuesto, haga las modificaciones en su software de alta disponibilidad o en su software de seguridad para que ellos ahora apunten hacia esa librería. Cambie la autorización pública de los receptores. Y otro que puede hacer muy bien y que donde hay soluciones que lo pueden ayudar es enviar eventos del sistema operativo como lo que ya hemos visto hacia un servidor Syslo o hacia un servidor 100. Esto ya no es un imposible en este sistema operativo. Ahora hay soluciones muy buenas en el mercado que lo ayudan con este tema. Ya entrando en postrimerías, hablemos del requisito número 11 que nos dice que pruebe con regularidad los sistemas y los procesos de seguridad. Desarrolle e implemente metodología para las pruebas de penetración. Nosotros lo podemos ayudar a través de un partner, que es el System, para llevar a cabo pruebas de ethical hacking o pruebas de penetración. Use técnicas de instrucción y detección de intrusos para detectar o prevenir intrusiones en la red. Los programas de salida también actúan como una especie de IPDS para detectar y prevenir estos accesos no autorizados. ¿A través de cuáles? De estas interfaces que he venido mencionando. FTP, ODBC, Telnet, DDM, DRDA, en fin, todas aquellas que conocemos. Implemente un software de monitoreo de integridad de archivos. Este concepto es muy particular, o muy natural, perdón, para sistemas operativos como Windows, Linux y AIX. Sin embargo, en el IBMI es posible aplicar el concepto, aplicar la filosofía. ¿De qué manera? En primer lugar, utilizando el journaling de la base de datos, o sea, lo que se conoce en otros motores como el login, y utilizando un software que consuma o utilice esa información que está en los journals para enviar notificaciones, para informar de manera temprana cambios no autorizados o modificaciones no autorizadas que se produzcan en archivos críticos del sistema o archivos de configuración o de contenido. Me voy a detener un poco aquí en el tema de archivos de configuración o de contenido. Tenemos un caso de éxito donde con una de nuestras soluciones, y se lo mostramos al QSA, habilitamos este monitoreo de integridad de archivos sobre ciertos archivos críticos para su aplicación de medios de pago. Estos archivos son archivos de parámetros o archivos de configuración que se necesitaba saber de manera temprana si se producía un cambio no autorizado. Pues un cambio no conocido, pues provocaba inmediatamente la disrupción de la aplicación y por supuesto de servicio. Esto ya es una realidad también en el IBMI. Ya no solamente es exclusivo de tu sistema operativo. Usted lo puede llevar a cabo en el IBMI. Bueno, nosotros como proveedores de servicios y soluciones lo podemos ayudar con una serie de productos y servicios para todo el tema de cumplimiento PCI. Somos proveedores e implementamos dos soluciones de clase mundial para el tema de los programas de salida, como es Enforce Enterprise Security y PowerTech Exit Point Manager. Con servicios de profesionales de hardening, los podemos ayudar a lograr o a llevar a cabo estas configuraciones de las cuales le he hablado. Igualmente proporcionamos módulos y soluciones para el tema de cumplimiento. Igualmente soluciones para todo el tema de lo que es cifrado y enmascaramiento de datos en descansos en DB2 para IBMI. Implementamos la solución número 1 de MFT en el mercado. Y no lo decimos nosotros, lo dice un estudio llevado a cabo por una firma independiente. Go Anywhere MFT satisface todas las necesidades desde el punto de vista no solo del cumplimiento de PCI, sino la seguridad en las transferencias de datos dentro y fuera de la organización. Igualmente, con el tema del antivirus, implementamos uno de los primeros antivirus nativos que salió al mercado, llamado PowerTech Antivirus para IBMI. En el caso del requisito número 7, también podemos ayudarlo en primer lugar con una evaluación de seguridad para IBMI y servicio de handling. ¿Por qué la evaluación de seguridad de IBMI? Porque esa es la que me da la visión, me va a dar el panorama de dónde están sus datos de tarjeta de crédito y cómo podemos ayudarlos a protegerlos. Identificar y autenticar el acceso a los componentes del sistema. Aquí hablamos de servicios de hardening, de soluciones de multifactor para el IBMI. Ya lo había comentado, hay soluciones, estas soluciones son muy buenas, son muy estables, fáciles de desplegar y fáciles de utilizar. Rastrear y supervisar todos los accesos a los recursos de la red. De igual manera, podemos ayudarlo con un agente 100 para el IBMI, que tiene la capacidad
de no solo enviar eventos del sistema, de auditoría del sistema operativo, sino que se integra con PowerTech Exploit Manager, forman parte de la misma familia, para enviar también todos los intentos de acceso no autorizado, lo que hace un IPDS, de alguna manera, a través de las interfaces que le había mencionado. Y por último, el tema de los servicios de ethical hacking, servicios profesionales, y el tema de Exit Point Manager o Power o Enforcing Security para IBMI, y una solución para llevar a cabo o aplicar el monitoreo de integridad de archivos en el IBMI. Bueno, esto es lo que los quería conversar y mostrar el día de hoy. Si hay alguna consulta o duda al respecto. Muchas gracias, don Leo. Estuvo súper interesante el webinar. Tenemos muchísimas consultas. Yo seleccioné acá algunas para ir haciéndole porque son muchas. Igual voy a responder una que nos han preguntado todos, que es respecto a la presentación y el video. Las personas, normalmente siempre a los que participan les compartimos el video. Los que quieran tener la presentación nos envían un mail o nos contestan al finalizar el webinar. Les va a salir una consulta como que ustedes nos dejen sus comentarios y ahí les podemos compartir la presentación si gustan. Claro. Vamos a hacer las preguntas que tenemos aquí, don Leo. Dice, buenos días, ¿cómo puedo identificar los recursos compartidos innecesarios? Las cuentas QDIRS, SRB y QIBM no son cuentas propias del IBM. Sí, voy a responder, esta es una pregunta como en dos partes. Existe una excelente pregunta, por cierto. Es posible hacerlo de dos maneras. En primer lugar, bueno, de varias maneras. En primer lugar, puedes usar el Navigator por ahí para conseguir esos recursos compartidos. O sea, lo que tienes tú creados y publicados en el IBMI. Puedes utilizar un servicio de IBM, que es muy parecido a lo que hablaba sobre los usuarios, que te permite identificar, eso es básicamente ejecutar una sentencia select sobre una vista, sobre una función, y te trae toda la información de configuración de esos recursos compartidos. También existe, si eres más, si te resulta más cómodo utilizar la pantalla verde, hay un utilitario que suministra IBM, se llama NETS, N-E-T-S, lo puedes buscar en Google y te va a llevar a la base de datos de conocimiento IBM, donde te indica cómo descargar, cómo configurarlo. Eso es básicamente un menú de pantalla verde donde tú puedes trabajar todo el tema de lo que es el NetServer, o sea, recursos compartidos, la configuración, los usuarios que están desactivados para el NetServer, en fin, es bastante bueno y es bastante estable. ¿Ok? En cuanto a estos directorios que te digo, sí pertenecen a IBM, pero IBM, a través de un partner, que fue quien hizo la solicitud realmente, se dio cuenta que ya no son recursos compartidos. El primero, el QIBM, era para las versiones anteriores de Client Access. Ya recuerden que estamos hablando de Access Client Solution, que está hecho en Java y otras cosas. Y el QD Server tiene que ver con los directorios de servicio. Estos recursos compartidos, en teoría, digo en teoría porque no se utilizan, perdón, en la práctica no son muy utilizados. Y es una buena práctica llevar a cabo la finalización de estos recursos. En verdad que no creo que vayas a afectar algo, a menos que estés usando esos recursos para copiar data de alguna aplicación, cosa que no es recomendable, pero se pueden finalizar sin ningún tipo de problema. ¿Alguna otra pregunta? ¿Responde esta pregunta? Sí, tenemos otra acá que habla, ¿se debe realizar cifrado y enmascaramiento o puede ser cualquiera de los dos? A ver, si nos ceñimos, perdón, a la normativa, habla de cifrado, pero no es obligatorio llevar a cabo los dos. Tenemos un cliente que lo que hizo fue, no aplicó cifrado, aplicó enmascaramiento como una medida de seguridad. También depende mucho del auditor de QSA, porque si ellos pueden decir, mira, no me sirve el enmascaramiento, debes aplicar cifrado. Entonces, eso es una pregunta cuya respuesta es depende, pero no necesariamente necesitas aplicar los dos. Pues con cifrado ya estarías cumpliendo con la normativa. Perfecto. Acá tenemos otra que dice que cuáles son los impactos de la actualización de la normativa PCI a versión 4 en el cumplimiento en el IBMI. Mira, la normativa todavía no ha sido publicada, como lo comenté. Lo que sí te puedo decir extraoficialmente, digo extraoficial porque la fuente no es el consejo, es que van a hacer énfasis en los temas de cifrado y de autenticación multifactor. Y por supuesto que hay un impacto en el IBMI.
porque posiblemente nos encontremos en que la normativa con el tema de cifrado sea algo, bueno, por ser un requisito es obligatorio, pero te hago este comentario porque en versiones anteriores a la que está ahorita vigente, era una mejor práctica, era una recomendación del estándar, ya no lo es. El cifrado es algo obligatorio. Y en cuanto al tema de autenticación multifactor, creo que es otro tópico que viene con mucha fuerza. Ya creo que el Consejo va a ser un poco más contundente, más exigente con respecto a este tema de la autenticación multifactor. Pero hay que esperar la publicación de la nueva versión, definitivamente. Perfecto, don Leo. Y acá le voy a dar una última por el tiempo, que me dice que si el usuario tiene autorización total o LogJe, por defecto ya tendría autorización especial Audi, o son niveles de autorización diferentes. No tiene autorización automática la Audi. Pero, ¿qué puede hacer ese usuario con Alogje? Puede que ese usuario hacer Alogje tiene la capacidad de tocar cualquier objeto en el sistema operativo, incluyendo un perfil de usuario. Voy a explicar mejor mi respuesta. Si yo soy un usuario que tiene Alogje y necesito elevar mis privilegios, o sea, tener Audi, CK y cualquier otra autorización, yo puedo, con el comando submit_job, ejecutar un trabajo y dentro del comando submit_job referenciar cualquier otro usuario, por ejemplo, que sepa que tenga estas autorizaciones y otorgarme ese permiso a mí. Eso es válido. Y no es un defecto del sistema operativo, porque como tú lo acabas de decir, este usuario tiene Alogje, y con esa autorización puede tocar cualquier objeto que hay en el sistema operativo, incluyendo los perfiles. Entonces, esto es una manera o un mecanismo para elevar los privilegios en el sistema operativo. La pregunta es muy buena. Y por cierto, es una de las maneras en las que nosotros, bueno, y nuestros proveedores, nuestros partners, utilizan para elevar los privilegios cuando están haciendo pruebas de ethical hacking o pruebas de penetración. Entonces, no es automático, pero sí puedo llevar a cabo este tipo de técnicas para conseguir lo que quiero, que es la autorización API. Perfecto, don Leo. Bueno, no sé si quiere contestar otra de las que tengo acá, porque tengo como 5 más. Ok, dice sobre el cifrado, ¿se puede pasar la certificación PCI con un control compensatorio o es obligatorio ejecutar el cifrado? Excelente pregunta, muy buena pregunta. A ver, los controles compensatorios, hay que tener mucho cuidado con respecto a esto, porque los controles compensatorios, o lo que dice el enunciado del control compensatorio, es que este debe asegurar o ofrecer igual o mayor protección al cual se le está aplicando. Es decir, que si usted dice que está aplicando o tiene la capacidad de aplicar un control compensatorio para no aplicar cifrado por algún tema de una limitación técnica u otra naturaleza, estos controles, porque creo, en mi opinión, deben ser varios, deben asegurar y deben demostrarle al QSA que son suficientes para hacer la salvedad. Otro caso importante con los controles compensatorios. El hecho de que usted aplique un control compensatorio, no significa que usted está cumpliendo 100% con el estándar. Todos los requisitos deben ser cubiertos y tengan eso muy presente. Entonces, existe esa sensación de que cuando yo no puedo aplicar cifrado, los controles compensatorios vienen y me ayudan. Podría ser, pero tienen que ser muy buenos, tienen que ofrecer, como dije, esa protección que aplica el cifrado o más para que el QSA esté de acuerdo con eso. Perfecto, don Leo. Bueno, ya por el tiempo, lo que podría dejarlos invitados a las personas que tienen más consultas, que nos dejen un mensaje al finalizar el webinar y podríamos hacer un conversatorio privado con Leo, con cada uno de ustedes, y así puedan tener todas esas consultas una respuesta específica para ustedes. Entonces, lo dejamos invitados, algo que hemos estado realizando con algunos clientes y nos ha dado mucho resultado para apoyarlos a ustedes. De verdad les damos las gracias porque nos pasamos 25 minutos, pero todos estuvieron ahí, se fueron y realmente interesó mucho el tema conversado hoy. Muchísimas gracias y los esperamos en un próximo webinar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Que tengan feliz día. A la orden. Que estén bien.